A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompaña en Mega Noticias a debate Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista y profesora del Tecnológico de Monterrey. Ileana, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Ileana, dice Claudia Sheinbaum que en esta administración, la del presidente López Obrador, con Estados Unidos ya hay un trato como iguales. ¿Es así? ¿Así termina la administración actual en su relación con Estados Unidos? No, yo creo que sí hay una relación de interdependencia muy articulada entre economías asimétricas, complementarias, pero no puedo decir que todavía en un trato de condiciones de igualdad. Sí hubo muchos gestos de rebeldía por parte de nuestra máxima autoridad, Andrés Manuel López Obrador, que fueron desafiantes hacia las características de la presidencia de los Estados Unidos, que siempre son mucho más dominantes. Pero el tema de importaciones y exportaciones hacia Estados Unidos y viceversa están muy mecanizados y apegados a estructuras legales muy importantes y robustas que generan condiciones de cierta igualdad, pero seguimos teniendo una gran dependencia en algunas situaciones por parte de los Estados Unidos, por lo cual es muy difícil decir que estamos todavía en una condición de iguales. Sí es cierto que México en este momento goza de una situación importante al desplazar a China como nuestro principal socio comercial, pero eso también se debe a una posición de los Estados Unidos de ir cortando la relación con China. Hemos visto durante todo el gobierno de Biden los múltiples viajes, particularmente de Gina Raimondo y también de Katherine Tai, justamente la representante de la USTR y la secretaria del Departamento de Comercio, donde han estado buscando alternativas para suplir fuentes de importación por parte de China para desacelerar este flujo. Y esto también nos ha permitido posicionarnos como uno de los grandes importadores hacia aquel país. Entonces, yo todavía disto mucho de pensar que estemos en un trato igualitario con Estados Unidos. La prueba de ello, más fehaciente, es que justamente en el periodo de Trump y que le toca a nuestro presidente, es el incremento, la amenaza de incremento de aranceles al acero y al aluminio, y para evitar hacerlo, lo que se nos pide es controlar un tema de carácter económico, social y político, que es el tema migratorio. Esa fue la moneda de cambio. Y en el momento en que México acepta esto, hoy tenemos a miles de migrantes varados en la frontera norte que no pueden ingresar a los Estados Unidos, en principio por el entonces vigente título 42, que el año pasado se terminó y supuestamente ahora son más rápidas las aceptaciones de ingresos a Estados Unidos por ciertas características migratorias, pero el resto de los migrantes que no están siendo aceptados se están quedando en nuestra frontera norte. No todos han podido gozar de ser deportados o devueltos a su propio territorio de origen. Así es que es un tema de claroscuros. La relación que tenemos con los Estados Unidos es un tema de socios comerciales relevantes, desde el Telecán y hasta el Temec, pero de ahí a decir estamos en condiciones de igualdad, me parece que todavía no. ¿Qué tanto se puede complicar la relación con Estados Unidos en este contexto electoral de México? Bueno, este ya va a culminar, termina en 15 días, en 2 semanas termina el proceso electoral, ya vienen las elecciones, pero en Estados Unidos son hasta noviembre y el nuevo presidente asume en enero del próximo año. ¿Qué tanto se pueden complicar las elecciones, o más bien, qué tanto se pueden complicar las relaciones con Estados Unidos a partir del tema electoral? Bueno, mira, independientemente de quién llegue del lado mexicano, es evidente que esa relación es vital para el desarrollo de nuestra economía. Sin embargo, sí debe preocuparnos si llega a la presidencia Donald Trump. ¿Por qué? Porque es conservador, porque nosotros vivimos la presión política de un presidente que tiende a fomentar la doctrina del abandono, todas aquellas estructuras internacionales que no le confieren alguna ventaja, bajarse de estas, denunciarlas o dejarlas o abandonarlas, mientras que por otra parte presionó muchísimo para una modificación del Telecán, que cuando no se podía llegar a una conclusión, lo ideal fue proponer un nuevo tratado, que es el famoso Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, conocido por el acrónimo como TEMEC. Eso nos lleva a observar que Donald Trump puede venir muy duro, y recordemos
que en el 2026 viene una revisión de la continuidad de este tratado, que tiene una fecha de caducidad, efectivamente. Sin embargo, en el 2026, cuando se haga esta revisión, las partes, en este caso Estados Unidos y Canadá, pueden decidir si mantienen esta negociación o si se bajan de esta o salen de esta. Eso puede ser también como una forma también de presionar por parte de Donald Trump en caso de que llegue a la presidencia para lograr algunas ventajas competitivas frente a México. Entonces, el 2026, si llega Trump este noviembre que viene, el 2026 en la revisión, vamos a ver la dureza con la que se refiere el propio Trump. Por otra parte, señalar que en el propio TEMEC estamos teniendo varias diferencias con el gobierno de Biden. Recordemos que tenemos abierto el panel para el tema del maíz transgénico interpuesto por los Estados Unidos y recientemente, como muchos otros casos, el gobierno de Estados Unidos básicamente aperturó el mecanismo laboral rápido de respuesta que responde justamente al TEMEC, donde el Grupo México, que parecía que iba a perder por un tema de la jurisdicción de este mecanismo, pues ganó. Entonces todavía no terminan de emitir el fallo, pero Grupo Posadas o Grupo México va ganando. Entonces es interesante ver también el estilo y afloje que hay dentro de los paneles, a la luz del propio TEMEC y a la luz, por supuesto, de la Organización Mundial de Comercio entre México y Estados Unidos. Estos tirones en la relación bilateral no son positivos, pero si llegara Biden y quedara vamos a tener una continuidad muy similar a lo que hemos vivido en este gobierno. No vamos a encontrar tantos cambios fundamentales. Estados Unidos sabe muy bien que en este momento la relación con México tiene una mecánica funcional importante y no movería nada. Como dicen los ingenieros, si funciona, no le muevas, déjalo así. Otro tema importante es que Estados Unidos está más preocupado por el tema chino, frenar el crecimiento de China, impedir que cada vez más tenga presencia en este continente y, por supuesto, que no vaya a generar desplazamientos de sus industrias dentro de América. Así es que las preocupaciones de Estados Unidos no están en este momento en México, salvo en el tema de migración, pero el tema de exportaciones e importaciones tenemos una relación muy sana y dentro de esta triada de bloques competitivos que son el europeo, el asiático y el americano, en el que estamos es altamente competitivo y es una relación que hay que cuidar vitalmente. Primero, no solamente por lo que nos conviene de estar cercanos a una de las mayores potencias hegemónicas del mundo, tanto militar como económicamente, sino por la cercanía. Es evidente que aunque tengamos 14 tratados de libre comercio, Carlos, el tener el TEMEC es incluso mucho más rentable por un tema de cercanía. Es más fácil exportar hacia los Estados Unidos que hacia Asia, por un tema también de costos en los fletes, todo lo que implica el transporte, sea marítimo, terrestre, ferroviario o de cualquier índole, siempre será mucho más económico exportar hacia los Estados Unidos que hacia otros entornos. Entonces es una relación vital que hay que cuidar y que estoy cierta, por haber escuchado a los 3 candidatos a la presidencia, que al final del día lo que se procura es mantener esta relación. Tan es así que el gobierno actual mexicano, que desprecia todos los mecanismos neoliberales, ha conservado el mecanismo más neoliberal que conocemos, que es este tratado de libre comercio, pero porque finalmente además no solo se trata de exportaciones, sino también el fomento a la inversión extranjera por parte de Estados Unidos y Canadá a nuestro territorio y viceversa, en condiciones mucho más equitativas y competitivas de lo que pudiéramos imaginar. El tema de la desgravación arancelaria, el tema de tener un diálogo abierto en materia económica con nuestros socios, pues también hace y genera un flujo mucho más importante de mercancías. Ahora, en la era de la pandemia o el año de la pandemia y todavía posteriores, un tema que se fomentó muchísimo no solamente fue el intercambio de bienes, que no solamente ya no son de carácter o del rubro de petróleo. El petróleo prácticamente quedó en un segundo plano en comparación a otro tipo de mercancías que no son de carácter petrolero o de carácter de esta naturaleza. Algo importante es que lo que creció con la pandemia, Carlos, es el intercambio de servicios. Hoy día, por ejemplo, la propia Organización Mundial de Comercio que previene 4 tipos de modelos de intercambio de servicios, está generando un quinto, que es el tema del intercambio comercial de tecnología, donde viene imbuida un servicio. Cada vez que tú compras un gadget de cualquier telefonía, equipo de computadora, etcétera, estás también comprando licencias
que te permiten tener actualizaciones relevantes para el uso de tus aparatos. Esto es tener prácticamente un comercio de servicios también a través del intercambio de la tecnología. Entonces, estamos en una nueva era también digital, donde los servicios se están fomentando de una manera muy acelerada también entre estas naciones. Entonces, es una relación que no importa qué partido llegue dentro de México, conviene conservar, y por supuesto Estados Unidos también. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista y profesora del TEC de Monterrey, en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. En 2023 se cumplió el bicentenario de la relación entre México y Estados Unidos, situación que generaba tensión en temas como el narcotráfico, la violencia y la migración. Sin embargo, hay un tema que sigue preocupando y es la materia económica. Así lo señaló Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y de la Universidad La Salle, Ciudad de México. Las dos naciones se preocupan por esas comunidades. La relación es muy compleja y yo incluso comentaría que no se puede disminuir a exclusivamente la relación entre los mandatarios de ambas naciones. La relación implica ámbitos empresariales, cámaras de comercio, migrantes y población que tiene incluso una condición binacional, que trabajan en Estados Unidos y viven en México o viceversa. Continuamos con Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista y profesora del TEC de Monterrey. En un momento se une a esta conversación Víctor Valdivia Moreno, analista político y económico. Ileana, ahorita que estábamos platicando de cómo han lidiado los gobiernos mexicanos con Donald Trump, en el caso de Enrique Peña Nieto, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿quién lidió mejor a Trump, Peña Nieto o López Obrador? Pensando en la posibilidad de que venga otra vez Donald Trump y le toque a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, en la lógica de que Claudia Sheinbaum, bueno, pertenece digamos que a la corriente ideológica del presidente López Obrador, y Xóchitl Gálvez a la que también pertenece a los partidos que postularon en su momento a Peña Nieto.
¿quién lidió mejor quién lidió mejor a Donald Trump? Bueno, guardadas las debidas proporciones, cada gobierno tiene una época diferente en proporción al contexto histórico en el que se desarrollan. Sin embargo, comparativamente hablando en este momento, los signos económicos que se muestran pues son muy relevantes, pero también hay que decirlo que a la mitad del sexenio de Peña Nieto hay un repunte muy importante también, y esto se debe a un gran operador en la Secretaría de Economía como el de Alfonso Guajardo. Él llevó a cabo una muy buena conducción, por ejemplo, en la Unidad de Prácticas de Competencia Desleal, la UPSI, para dar batalla a Estados Unidos en diferentes paneles abiertos a la luz de un principio el Telecán y por supuesto de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, cada periodo tiene lo suyo, pero ¿por qué le fue, por ejemplo, en el trato con un presidente, por qué le fue mejor a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, en comparación a Peña Nieto? En principio le fue mejor a Trump por una afinidad natural con el mandatario mexicano, que es de carácter religioso. Los dos son evangélicos. Esto, por supuesto, ya propicia un respeto importante entre estas dos figuras presidenciales. La otra interesante es que mientras Trump mantiene una imagen de un hombre autoritario en el sentido de que es poco cuidadoso con las formas, muy agresivo en los tonos. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, nunca haberle dado la mano a Angela Merkel, la canciller de Alemania, y situaciones de esta naturaleza de desprecio y de posiciones despectivas de un gran buleador. En el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel, un político muy hábil, que sabe cómo tratar e incluso mantener cerca o distanciado a alguien que puede ser un personaje confrontativo. Entonces, Andrés Manuel de alguna manera logra mantener esta imagen cuidada y asiste a algunas reuniones, genera estos mecanismos de diálogo de alto nivel y deja a los operadores de las secretarías entenderse con sus homólogos. El presidente mexicano lo que hizo siempre respecto a la política exterior fue delegarla a los cuadros competentes al respecto, lo que también se llevó una aguda crítica, por supuesto, por parte de muchos internacionalistas y también de sus propios detractores, hay que decirlo. Pero la relación con Trump, como sea, la capoteó. Y la prueba más evidente de ese gran reto que tuvo frente a Trump, que amenazó con la salida del Telecán, es haber generado este nuevo mecanismo que es el TEMEC, que hasta la fecha sigue vigente. Con la cereza del pastel que diría Andrés Manuel, que aunque lo gestiona el gobierno de Peña Nieto, con el de Alfonso Guajardo a la cabeza, quien finalmente firma el tratado e incluso asienta una leyenda de que fue el gobierno de Andrés Manuel el que lo negoció, es Jesús Seade, que estaba entonces como rector de la Universidad de Lingnan y es traído a México para un cargo público. Entonces, esa es la evidencia más grande y fuerte y científica que tenemos de una relación ríspida que al final fue funcional, mantener un nuevo tratado. Sí, se une a esta conversación Víctor Valdivia Moreno. Víctor, estamos hablando sobre la relación de México con Estados Unidos, un balance de lo que se ha hecho en los últimos años en esta administración particularmente y de lo que viene. En ese sentido, Víctor Valdivia Moreno, ¿qué han propuesto las candidatas y el candidato presidencial en sus campañas con respecto a la relación con Estados Unidos? ¿Qué pudiera destacar, Víctor? Bueno, aquí como estábamos platicando, efectivamente viene un periodo muy interesante, porque coincidió que también Estados Unidos tiene elecciones. No siempre se había presentado, o sea, sí. No tengo en la memoria reciente que nos haya tocado elección de presidente en México y en Estados Unidos prácticamente al mismo tiempo. Y no solamente son los únicos que hemos tenido. Entonces sí es una cuestión muy interesante qué es lo que va a pasar, no solamente en el campo económico, porque también tenemos que recordar que al próximo presidente de México, y no sé si ya tocaron el tema, le va a tocar volver a checar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que como comentaba muy bien la maestra, sí, ya se fue negociado con Andrés Manuel, en el cual también nada más se añadiría que cuando pasa el equipo de Guajardo, cuando el equipo del presidente Peña le pide al equipo del presidente Andrés Manuel que se integre, el presidente Andrés Manuel prácticamente pide que no se mueva una coma, que se acepte la propuesta norteamericana del 100%, cosa que a Donald Trump le encantó. O sea, y ahorita hay que entender de lo que ahorita que estaban comentando de por qué ambas personalidades sí eran compatibles. Técnicamente hablando, los dos son populistas.
un populista de derecha, un populista de izquierda, pero al final los dos son extremadamente populistas. Se entendían perfectamente bien en ese sentido. No tenemos una imagen de un gran político tecnócrata, como sería el actual presidente de Estados Unidos, que es menos populista y más tecnócrata que Donald Trump, pero sí tenemos esas cuestiones. Entonces, al que le toque el que venga, va a ser muy interesante qué es lo que ocurra. Porque si tenemos también aquí, hay que entender que se ha mezclado mucho la política y la economía. México, lo que nos ha ayudado a salir adelante, lo que nos ha salvado este sexenio, es el Tratado de Libre Comercio. O sea, perdón, pero la entrada de divisas, la generación de empleo, lo que tenemos es gracias al término. O sea, malvados neoliberales, desgraciados, mala leche, pero qué bueno que crearon un Tratado de Libre Comercio, porque si no estaríamos fregados. Eso es lo primero que tenemos que entender. Segunda parte, se va a tener que revisar, y Estados Unidos está moviendo mucho para esta reubicación de empresas, que México ha estado perdiendo la oportunidad. Si revisamos los datos, Brasil, Vietnam han tenido una mayor captación de inversión extranjera directa que México, pese a que en México tenemos la ventaja de la geografía, la cultura y el Tratado de Libre Comercio, no lo estamos aprovechando al 100. Y también los candidatos necesitan tener una serie de elementos en infraestructura energética, sobre todo, para poder atraer esa inversión. Al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel ha jugado con la carta de los migrantes y ha presionado bastante bien. Biden sabe muy bien que ha estado presionado y ha jugado con Andrés Manuel. Andrés Manuel ha llenado el país, lo ha convertido en un centro, ¿cómo decirlo? Vamos, toda la migración que Estados Unidos no quiere está aquí en México. Y tenemos cientos, tal vez miles de migrantes de Centroamérica. Desconozco el número, no me atrevería a dar un número ahorita, pero sí tenemos más de cientos de migrantes y siguen llegando de Centroamérica principalmente, Nicaragua, también sumaría Venezuela y Haití, lógicamente, que están aquí en México. Y es una de las cartas con que ha jugado más el gobierno mexicano. Si en algún momento tenemos alguna presión, pasen libremente, pero por mientras que se quedan aquí, que fue una idea de Donald Trump y que a Biden nunca le molestó en absolutamente nada. O sea, podrán estar muy encontrados ambos políticos y sin embargo hay algunos elementos en los que coinciden para bien o para mal de México, y que México se convirtiera en este centro de asilo ha sido algo que coincidieron tanto Biden como Trump. Y Andrés Manuel ha jugado muy hábilmente esta carta. Como bien dice la maestra, es un político muy hábil. Nos guste o no, pero es un político muy hábil y lo ha mostrado. Entonces, al gobierno que venga, le va a tocar también continuar con este juego, ver hasta qué punto se puede seguir manejando, ver la revisión del Tratado de Libre Comercio, que va a ser muy interesante para el equipo que venga, ver la manera también de poder cubrir las necesidades que tenemos para el nearshoring, para que todo este acercamiento de empresas y no se pierda la oportunidad, porque al menos hasta ahorita, perdón, pero vamos perdiendo la oportunidad. Vamos, esto podría haber sido un nuevo milagro mexicano y lo estamos dejando pasar. Así lo tenemos nosotros en la consultoría, lo podemos comentar. Y número 3, ver cómo juegan con estos dos elementos de seguridad, que es los migrantes, y otro punto, el narcotráfico, que también va a entrar en juego. Ahora, ya tenemos, y se puso ayer de moda como tendencia, de que hay elementos cercanos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que están siendo investigados. Ya la maestra Hernández lo ha comentado en sus libros y demás, que en algún momento puede ser un factor que también puede jugar en contra del gobierno que venga, dependiendo cómo quede y cómo sean las piezas que se estén moviendo en ese momento. Me explico, no solamente, igual que en esta sexenio se jugó mucho con García Luna, vamos a ver qué sigue, con qué piezas se van a jugar. Y tal vez esas piezas ya no le gusten a un presidente que, aunque ya no esté en las mañaneras, va a seguir siendo actor político. Vamos, si alguien cree, los que nos están escuchando, que Andrés Manuel López Obrador se verá a su ranchito a dormir y descansar, perdonen, pero yo tengo mis dudas. Vamos a continuar, Víctor Valdivia e Ileana Rodríguez, con esta conversión ahorita en un par de minutos en Mega Noticias a debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con Ileana Rodríguez Santibáñez, con Víctor Valdivia Moreno. En el tema de migración, Ileana, ¿qué podemos esperar de la próxima administración federal, sea Claudia Sheinbaum, sea Xóchitl Gálvez, la próxima presidenta? Bueno, mira, el planteamiento en las tres posturas de los candidatos es tender a la regularización de los migrantes en su paso por México. Un país que ha demostrado no solamente ser de tránsito, de deportaciones o devoluciones, sino también un país destino. Pero eso de destino, yo lo diría de manera parcial, porque se ha observado en tribunales cómo muchos de estos lo que hacen es ganar este tiempo de estancia bajo visados humanitarios o de trabajo o procesos administrativos para obtener ciertas visas en México, y cuando se les busca ya se han ido hacia los Estados Unidos y entrado de manera irregular. Entonces ahí puede haber un argumento de que es una falacia, ¿no? No creamos en que siempre van a tener una salida positiva, no es real. La canciller recientemente dijo que estamos teniendo un cruce fronterizo casi de 7,000 personas diarias camino al norte de los Estados Unidos. Estados Unidos ya nos leyó la cartilla que no puede aceptar más de 4,000 migrantes porque no hay la capacidad de los jueces para determinar la situación de solicitud de visas hacia los Estados Unidos, por lo cual ya le dijo a México, si tú permites que en mi frontera crucen más de 5,000, vamos a, y es la amenaza, a cerrar fronteras. Entonces México ha sido cuidadoso con eso. Un poco cuando hablábamos de si la situación es equitativa y decíamos la amenaza de Trump se cumplió, no subió aranceles a aluminio y acero, pero la moneda de cambio fue precisamente el despliegue de más de 15,000 al principio, elementos de la Guardia Nacional a lo largo de nuestro territorio para frenar el paso de migrantes. Esto se ha exacerbado. Evidentemente hay una política con muy poca visión de los derechos humanos respecto al trato a migrantes. Hay también un elemento importante que es las mafias y la corrupción al interior del Estado mexicano y por supuesto también hacia los Estados Unidos y muchas de sus autoridades en permitir estos flujos. Hay migrantes que tienen la capacidad económica para pagar sus traslados con un mínimo de $5,000 el proceso con un pollero para ingresar a los Estados Unidos, otros que vienen por aire, es decir, por avión, que llegan a pagar incluso por visas falsas o pasaportes falsos para llegar a México y luego llegar a Estados Unidos, un costo de $15,000 de una visa. Es decir, si vemos lo que representa como negocio el flujo de personas hacia nuestro territorio con la promesa de llegar a Estados Unidos, son muchos actores que de manera irregular se nutren de estos flujos migratorios. Entonces, decir cómo vamos a terminar esto, pues yo no veo cómo, ¿no? O sea, no hay una política clara. Ahora, ¿cómo vamos a controlar estos flujos migratorios? Es diferente. ¿Y cómo los vamos a controlar? Es un reto. A mí me llamó la atención porque no lo había escuchado a lo largo de la campaña de la candidata puntero, por decirlo de alguna manera, es en una de las preguntas del tercer debate es ¿qué iba a pasar con el Instituto Nacional de Migración? Que para mí es uno de los grandes, es parte del problema. Y ella dijo que iban a hacer modificaciones. Yo diría, no importa quién llegue, debe haber una refundación de todas las autoridades que dependen de la Secretaría de Gobernación para tratar de ordenar el flujo migratorio, por una parte. Por la otra, como este es un problema hemisférico e incluso mundial, yo diría, ¿dónde está la concepción de gobiernos multinivel donde las autoridades locales funcionen en franca coordinación con sus pares en otros países del mundo? Entonces creo que sí debe haber un esfuerzo enorme del gobierno que llegue por tratar de solventar, no terminar, el tema del flujo migratorio de carácter irregular. Víctor Valdivia Moreno, en el tema de migración de parte de Estados Unidos, en caso de que llegue Trump, en caso de que llegue Biden y su relación con el nuevo gobierno mexicano, ¿la situación se va a mantener como está ahorita, en donde Estados Unidos nos dice cómo debemos nosotros bailar su son? Hasta cierto punto, por desgracia, yo veo que sí. Mira, como bien dice la maestra, y coincido con ella plenamente, Estados Unidos fijó límites de cuánto puede recibir.
A Estados Unidos no le gusta estas olas de migración que vienen de Centroamérica. Tenemos que entenderlo, no le gusta nada. Y podemos hablar, ¿qué te gusta? Un semestre, 2 semestres, de por qué no les gusta. Impactos culturales, sociales, económicos, etcétera. Y se ha convertido en un factor determinante dentro de la política norteamericana. Tenemos que recordar todo lo que pasó en Texas. No podemos olvidar el conflicto que se generó dentro de Estados Unidos porque Texas ya no quería más migrantes y empezaron a poner alambre de púas en el río Bravo y tuvieron que mandar Biden a la Guardia Nacional a retirarlo y se convirtió en un escándalo bastante fuerte. Y de repente teníamos foros internacionales que hablaban de que si Estados Unidos iba a separar y todo, y luego vino la película. Hay que entender esta parte. Para Estados Unidos la presión migrante es muy fuerte, más cuando empezaron estados como Texas a trepar en los camiones a los migrantes que llegaban y los mandaban a Nueva York o a Ciudad de Santuario, que en las 3 ciudades santuarias dijeron, ya no puedo más. Entonces se convierte en un problema muy fuerte. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Presionar a México. ¿Sabes qué, México? Quédate con ellos. Pero el migrante que está cruzando, el que viene de Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Haití, no quiere llegar a México. Se están quedando porque no les queda de otra. Pero realmente, como dice la maestra, están juntando capital. Inclusive, voy a sonar muy grosero y les pido una disculpa de antemano, pero si ustedes van a cualquier bar, antro de la frontera, van a encontrar a mucha gente de Centroamérica trabajando, de lo que ustedes digan, y cuando platican con ellos o con ellas te lo dicen abiertamente. Estamos juntando dinero para pagar el pollero y que nos cruce por la mitad del desierto. Aunque eso significa que 15 días después va a estar del otro lado de la frontera. Sí, Estados Unidos va a presionar a cualquiera de los dos gobiernos. Sí. Y el discurso que también han dicho los dos, vamos a solucionar de raíz el problema, lo veo muy difícil. La mitad de la población de Nicaragua está entre México y Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de 5,000, ya prácticamente es la mitad de Nicaragua. Un tercio de Venezuela ya también está Víctor en Miami. Valdivia, La mitad de Cuba. No creo que haya una oído, pero sí va a haber mucha presión por parte de Estados Unidos al gobierno que venga en materia de migración. Dime. Sí, les agradezco mucho, Víctor Valdivia. Se termina el tiempo. Gracias, Ileana Rodríguez, Víctor Valdivia, por estar con nosotros esta tarde. Vamos a coincidir en otra ocasión, si les parece. Gracias, buenas